realmente muy importante, sobre todo para muchas parejas, muchos hombres y muchas mujeres solas también, que buscan convertirse en padres. Bueno, hay 72 niñas, niños y adolescentes que buscan una familia. Por eso vamos a hablar con Silvana Spice, ella es responsable del RUAER. ¿Cómo está, Silvana? Buen día. Mónica Farabelo te saluda. Hola, muy buenos días, Mónica, para vos y los oyentes. Bueno, muchas gracias por atendernos, Silvana, y para conversar sobre este tema tan importante, que es este registro único de adoptantes de Entre Ríos. Contanos hasta qué fecha está abierta la inscripción para inscribirse, para poder manifestar la voluntad de adoptar. Bueno, nosotros estamos en ese momento con la primer convocatoria del año en curso, que es la del mes de febrero. Luego tenemos en mayo, en agosto y en noviembre las próximas convocatorias de inscripción del registro. Y la particularidad es que el primer tramo, digamos, o la primer paso, escalón para inscribirse para todas aquellas personas que son residentes en la provincia de Entre Ríos, fue un encuentro virtual que se hizo digamos, por plataforma Zoom el día 6 de febrero, el lunes pasado de la semana anterior, del que participaron alrededor de 20 familias, que son quienes están habilitados desde el día 7 hasta el 22 para presentar toda la documental y poder así integrar su legajo y cumplimentar esta primera etapa, que es la de cumplimiento de los requisitos formales. ¿Por qué hacemos este encuentro previo y obligatorio? Porque nos parece importante que aquellas personas que van a atravesar un proceso de este tipo, con las particularidades que tiene, cuenten con cierta información, no solo de cómo realizar el trámite administrativo, sino también, y más trascendente nos parece, poder tener este primer acercamiento donde podamos dar cuenta de cuál es la realidad de la provincia y de nuestro país en materia de adopción, ¿no? Vos bien decías, 72 niños, niñas y adolescentes que esperan por una familia, donde la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes tienen más de 8 años de edad, están dentro de grupos de hermanos, en muchos casos grupos de hermanos numerosos, de 4 o 5 niños o adolescentes integrando el grupo fraterno, o tienen alguna discapacidad o alguna situación de salud que requiere de un abordaje con un tratamiento a largo plazo. Entonces, esta realidad muchas veces es desconocida por las personas que se presentan en los registros, en general con deseos de poder acceder a la adopción de un niño en su primera infancia, en general un bebé. Claro, es muy complicado este tema de la adopción, Silvana, porque está así como ese pensamiento mágico de que uno va a retirar el bebé. Y muchas veces las situaciones y la realidad de muchos niños es que terminan creciendo muchas veces, y esto también te quería consultar, ¿qué es lo que pasa con la fluidez del registro, con la fluidez de la adopción? Porque muchos chicos terminan pasando años en casas de cuidados y demás y no llegan a una familia definitiva. Bueno, varias cuestiones ahí, porque sí es cierto que la adopción y en realidad todo lo que tiene que ver con el tratamiento de las infancias está muy atravesada por muchos mitos y muchos prejuicios, ¿no? Sí es cierto que hay niños que pasan mucho tiempo en un ámbito de residencia. No es cierto que todos los niños que estén en una residencia socioeducativa estén a la espera de un proceso adoptivo. En general los niños que están institucionalizados están a la espera de poder regresar con su familia de origen, que es el primer derecho que cualquier niño y niña adolescente tiene, ¿no? Ser criado y desarrollarse en el seno de su propia familia, ¿no? Y para esto el Estado tiene una responsabilidad de arbitrar los medios para que esto se pueda dar frente a una situación de vulneración de derechos. Cuando esto se ha agotado es recién cuando podemos empezar a pensar en un proceso adoptivo, ¿no? Después de un proceso judicial donde se determina que realmente no hay posibilidades de regreso con su familia de origen. Ahora, me parece interesante que se plantee el tema de los tiempos de espera de los niños, porque en general, cuando tenemos que hablar de adopción, siempre la espera está centrada desde el lado de los adultos que esperan por adoptar y no desde el lado de los niños, que a veces tienen que esperar tiempo en las residencias porque no hay adultos en condiciones o con deseos de adoptar a niños con estas características, ¿no? Y esa es nuestra mayor complicación. Durante el año, la mayor complicación que atraviesa nuestro registro y todos los del país, porque a nivel nacional las estadísticas son
mucho más, digamos, distantes que las de Entre Ríos. El año pasado el equipo del registro tuvo intervención en el proceso de vinculación de 68 niños, niñas y adolescentes. El proceso de vinculación es la primera instancia de conocimiento entre los adultos y los niños, ¿no? Cuando se seleccionan por parte del juzgado los postulantes del registro por una situación particular. Es decir, que estamos hablando de 68 niños, niñas y adolescentes que han tenido la posibilidad de egresar en un ámbito institucional con familia. Claro. ¿No? Qué importante, ¿no? Todas con... Y esto que decís, Silvana, de, bueno, el Estado siempre está procurando que el niño o niña quede con su familia de origen, pero muchas veces nosotros vemos casos donde la familia de origen es el peor lugar donde pueden estar. Digo, ¿qué pasa con los casos, por ejemplo, donde hay violencia intrafamiliar, como el caso, no sé, vimos estos últimos meses lo de Lucio Dupuy? Acá en Gualeguaychú tenemos el caso de Tayel, que va a empezar en unos meses, empieza el juicio, que un nenito de menos de 3 años que murió por la violencia familiar. Digo, ¿qué pasa con estos casos? ¿Cuál es el punto de quiebre donde el Estado dice, bueno, es mejor que pase con la familia a necesitamos una familia de guarda o una familia adoptiva? Bueno, por supuesto, el punto de quiebre es la vulneración de derechos de los niños, digamos. Obviamente esto siempre se evalúa en el caso a caso. Frente a situaciones de gravedad como maltratos, situaciones de abuso, generalmente es muy complejo poder revertir ese tipo de situaciones, pero nosotros tenemos la mayoría, no sé si la mayoría, pero una gran cantidad de casos que llegan a declaración de adoptabilidad, donde las familias que digamos que en las que estos niños vivían, familias de origen, son familias atravesadas por situaciones de pobreza estructural y con pocos recursos, de todo tipo, ¿no? Pocos recursos económicos y pocos recursos simbólicos para llevar a cabo una crianza. Sí. Entonces, a veces en estas situaciones, con determinados recursos y apoyos del Estado, estas situaciones pueden revertirse. Un niño no puede ser declarado en situación de adoptabilidad solamente porque su familia es pobre, ¿no? La separación de los niños de su familia de origen es de carácter excepcional, pero por supuesto, frente a situaciones de graves vulneración de sus derechos, en algunos casos se trata de negligencia, de falta de cuidados adecuados porque no se tiene conciencia de cuáles son los cuidados que requiere un niño, pero esto se puede aprender. Claro. Distintas son aquellas situaciones donde sí hay situaciones de maltrato o situaciones de abuso intrafamiliar, donde no se puede revertir, digamos, la situación familiar. Bueno, en estas situaciones el Estado debe adoptar medidas de separación del niño en protección, digamos, de su interés superior. Claro, y muchas veces se ve, por ejemplo, denuncias de familiares donde hay padres o madres en situación de consumo. Creo que eso se está viendo cada vez más. ¿Cómo se actúa en ese caso? Bueno, eso no corresponde a la intervención del registro, pero por supuesto el sistema de protección establece un sistema de acompañamiento y de apoyo para la familia y de fortalecimiento de sus recursos para que puedan ejercer una crianza a los niños, ya sea con incorporación a algún tratamiento, con seguimiento. Esto es siempre en el caso a caso, no se puede hacer una evaluación general de situaciones, porque las medidas que el Estado puede adoptar son digamos, innominadas. Hay una infinidad de recursos que el Estado debería poder adoptar para poder acompañar a estas familias para que puedan ejercer la crianza. Silvana, volviendo al tema del registro, contanos cuáles son los requisitos que tiene una familia. Por ejemplo, ahora te puede estar escuchando una pareja que está hablando de la posibilidad de adoptar, o una mamá soltera o un papá soltero que dicen, bueno, me quiero meter de lleno en esto. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los pasos burocráticos por los que tienen que pasar? Bueno, los requisitos que deben presentar al momento de solicitar la inscripción tienen que ver con acreditar identidad, la residencia en la provincia de Entre Ríos, una residencia mínima en la provincia de al menos 2 años inmediatos anteriores a la solicitud de inscripción. Se debe acreditar cuáles son los ingresos del grupo familiar, y con esto me detengo a aclarar que no significa que la familia deba tener, o que, digamos, los integrantes de una pareja o que la persona sola que se presenta
deba tener empleo registrado. En muchos casos trabajan de manera informal o trabajan como por su cuenta o están inscritos en monotributo. Lo que nosotros necesitamos es saber al momento de la inscripción con qué recursos cuenta esta familia y no hay un requisito de un determinado ingreso mínimo, ¿no? Sí. Después deben acreditarse cuáles son los vínculos familiares, en el caso de tratarse de una pareja casada, por ejemplo, el acta de matrimonio, o si son divorciados con el acta con la copia de la sentencia, o el acta con inscripción marginal, si tienen hijos, las actas de nacimiento, etcétera. Y el trámite externo que deben realizar es obtener el certificado de reincidencia penal, que es un trámite que se hace totalmente online, y que lo expide el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y da cuenta de cuál es la situación de esta persona frente a la ley penal, es decir, si tiene condena o causa en curso. Bien. Esta es básicamente la documental y pueden inscribirse, como vos bien decías, personas solas, varones o mujeres, o parejas en unión convivencial o unidas en matrimonio de igual o distinto sexo. Silvana, ¿esto es solamente en la provincia de Entre Ríos? Porque, no sé, actualizame vos la información, se había hablado de la posibilidad de que sea un registro único a nivel nacional. ¿Se pudo avanzar con eso o seguimos teniendo solamente el registro que es de la provincia de Entre Ríos? No, cada registro, cada provincia, cada jurisdicción provincial y ciudad autónoma de Buenos Aires tienen su propio registro de adoptantes. Que además, en líneas generales, si bien la mayoría, por ejemplo, tiene el mismo trámite respecto de una parte administrativa de cumplimiento de requisitos formales para todos, y luego una instancia de evaluación por parte de un equipo interdisciplinario, algunas pueden tener particularidades de requerir requisitos extra de acuerdo a su ley local. Esto tiene que ver con las autonomías provinciales y de cómo cada provincia organiza su registro. Claro. Ahora bien, todos los registros de cada una de las jurisdicciones provinciales estamos adheridos a una red federal que, digamos, está a cargo, si se quiere, de la Dirección Nacional de Registros Únicos, que es un organismo que depende del Ministerio de Justicia de Nación, y que de alguna manera digamos, para lo que sirve esta red federal es para poder dar respuesta a las situaciones más complejas, ¿no? Si yo hago una búsqueda de familias para algún grupo de hermanos, por ejemplo, y no logro hallar postulantes dentro del registro de la provincia de Entre Ríos, puedo solicitar la colaboración a la red federal para buscar legajos de familias que residan en otras provincias y que tengan esta disponibilidad adoptiva. Claro. ¿No? Si tal vez, por ejemplo, hay chicos en Neuquén que pueden llegar a ser adoptados acá en la provincia de Entre Ríos o viceversa. Digo, hay familias de todo tipo y esperando todo tipo de chicos, pero qué difícil es cuando los chicos ya van creciendo, es cuando más difícil es encontrarle una familia, Silvana. Sí, a medida que crecen en edad sí, porque hay muchos prejuicios respecto de lo que implica la adopción de niños que ya son más grandes y que por supuesto tienen más recuerdos o vivencias de lo que es su historia de origen, ¿no? Claro. Entonces requiere de los adultos la capacidad suficiente para poder respetar esta historia y su derecho a la identidad. Y se tiende a pensar que con un niño más pequeño esto va a ser más sencillo. Y en realidad los recursos son los mismos, lo que pasa es que la crianza en diversas franjas etarias requiere de recursos distintos por parte de los adultos, ¿no? Y también sucede en muchos casos que hay adolescentes que son declarados en situación de adoptabilidad de 13 años o más, que realmente no ven a la adopción como un proyecto de vida para su futuro, ¿no? Entonces es prácticamente imposible pensar en poder vincularlos con una familia cuando ellos mismos, con su edad y su grado de madurez, pueden manifestar su negativa a esta opción, ¿no? A esta alternativa. Ahí el Estado debe arbitrar otras medidas que tengan que ver con acompañar la posibilidad de su egreso con un proyecto de autonomía, ¿no? Qué fuerte eso, Silvana. Tremendo. O sea, imaginarme a un adolescente, pero bueno, claro, van creciendo y pueden decidir, pueden elegir. ¿A partir de qué edad se los escucha o los escucha el Estado, la justicia, para decir, bueno, yo prefiero no ser adoptado por una familia? En realidad, los niños, niñas y adolescentes deben prestar su consentimiento para la adopción a partir de los 10 años
según el Código Civil. Uh-huh. No obstante eso, nosotros aspiramos a que en cada caso se pueda trabajar. Hay una cuestión que tiene que ver con un imaginario colectivo de creer que todos los niños, niñas y adolescentes que están en un ámbito institucional están deseosos de poder egresar con una familia adoptiva, ¿no? De que esto de la magia, de una cierta especie de romantización de lo que son los procesos adoptivos, se tiende a creer que los niños están ansiosos esperando por una familia, y esto no sucede así en la mayoría de los casos. Uh-huh. Los niños, a pesar de las vivencias a veces traumáticas y a veces de vulneración de derechos graves, en muchos casos siguen queriendo volver con su familia de origen, porque es lo que es por ellos conocido. Entonces, claro, esto requiere a veces tiempos de elaboración, ni que hablar cuando se trata de adolescentes, ¿no? Y que han tenido otras vivencias. Entonces, es necesario abordar con los chicos estas situaciones para que ellos estén permeables y disponibles a poder egresar y conocer, al menos darse la oportunidad de conocer una historia diferente, ¿no? Claro. Sí, mostrarles otra realidad. Silvana, contanos cómo son los pasos. Uno se inscribe, te llaman para esta primer encuentro que vos decías, este encuentro virtual que empezó también el 6 de febrero. Después, ¿cómo sigue uh-huh. cómo sigue burocráticamente el tema? Bueno, el trámite administrativo continúa, que hasta el 22 recibimos todas las solicitudes de inscripción de estas familias que participaron el día 6, que fueron alrededor de 20 familias. Una vez que están cumplidos los requisitos legales, deben ser convocados, deben estar a la espera de ser convocados por el equipo técnico para el proceso de evaluación diagnóstica. Y este proceso de evaluación, que como decimos no es una simple entrevista, sino que tiene que ver con la construcción de una disponibilidad adoptiva, que es algo mucho más complejo, va a llevar tiempos diferenciados de acuerdo a las capacidades y a la preparación que tenga cada una de las familias, ¿no? Algunas claro. requerirán más tiempo, otras menos, y una vez que el informe del equipo técnico sea favorable, quedan inscritos en el registro y pueden ser convocados para alguna situación particular. Uh-huh. Bien, Silvana, te agradecemos muchísimo el tiempo. Destacamos obviamente el trabajo que se hace desde el Registro Único de Adoptantes y estaremos siempre en contacto para difundir cualquier tipo de información. Bueno, les agradezco mucho por la posibilidad de charlar sobre el trabajo que nosotros realizamos y poder dar a conocer a la comunidad. Y les quería decir a todas aquellas personas que estén escuchando, que tengan deseos de formar parte del registro y no hayan podido hacerlo en esta primer convocatoria, que los primeros días del mes de mayo vamos a estar con la apertura de la segunda convocatoria del año, así que pueden contactarse con el registro en cualquier momento. Así obtienen información para poder hacerlo. Bien, muchísimas gracias, Silvana. Te mando un abrazo. Un abrazo para vos y para todos los oyentes. Hasta Muchas luego. Gracias. Ahí pasaba Silvana Spice, responsable del Registro Único de Adoptantes de la provincia de Entre Ríos. Les reitero la información: 72 niños, niñas y adolescentes buscan una familia. Desde el martes 7 al 22 de febrero inclusive está abierta esta primera convocatoria del año para recibir solicitudes de inscripción. En la provincia hay 46 niñas y niños entre 0 y 12 años y 26 adolescentes de entre 13 y 17 años de edad que buscan una familia. Esta es la información. Pueden buscar ahí en el RUAER, así se llama, Registro Único de Adoptantes de la Provincia de Entre Ríos, para completar el formulario.